Ya me hacía falta este segmento, Sandy, de Aprendo Derecho, porque le estábamos dando un poquito de calor a No Riesgo, pero no podemos olvidarnos de esa comunidad, ¿verdad? De esos abogados, de esos estudiantes. Y en el día de hoy, pues retomamos con un excelente tema que vamos a aprender sobre los embargos. Aquí con un profesional de carta cabal, abogado amigo de los tribunales, que es Sebastián Pérez, que tiene maestría en procedimiento civil, es socio fundador de la firma Lex Asesores, despacho legal, tiene experiencia en materia laboral, ejecución en materia laboral, ejecución en sentencias laborales y levantamiento de las mismas, derecho penal y resolución alternativa de conflictos laborales. Así es. Tú sabes que en la universidad, cuando estudiamos Derecho, los embargos eran de los temas más complejos que había. Sí, por los plazos y demás. Sí, porque son muchos y los plazos, etcétera. Y me llegan muchos recuerdos. Y me gustaría, aunque los tres somos abogados, pero como tenemos una comunidad de estudiantes de distintas universidades del país, me gustaría que iniciáramos este episodio explicando con una definición clara y precisa de qué son los embargos. Perfecto. O las vías de ejecución. O las vías de ejecución, ambas terminologías las vamos a definir. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a ti, Sandy, y también a ti, Pedro, por distinguirme con invitarnos aquí una vez más y poder compartir de lo que hemos venido desarrollando como profesionales y también la amistad que también conjuntamente con esto hemos ido avanzando en esa tesitura. Bien, básicamente el tema de las vías de ejecución, que es lo que primeramente me gustaría definir. Las vías de ejecución son procedimientos especiales que están plasmados en el Código de Procedimiento Civil, que son las opciones legales o mecanismos legales que la ley le proporciona al acreedor, o sea, a la persona que se le debe un dinero, para apoyar un poquito más tu concepto, aplatanarlo un poquito más. El acreedor es la persona que se le debe el dinero. Correcto. Son las vías que la ley le otorga a ese acreedor, a esa persona que se le debe el dinero, poder ir a los tribunales ordinarios, o sea, al tribunal civil, para reclamar en justicia ese monto o esa deuda que esa otra persona le adeuda. En este caso, las vías de ejecución están divididas por lo que son los embargos retentivos, los embargos ejecutivos, que son tipos de embargo que tienen ramificaciones en sí mismos y que vamos a estar definiendo más adelante. Ya con respecto a lo que es el embargo como tal, el embargo consiste en un procedimiento de ley que pone en manos de un acreedor para que éste a su vez persiga los bienes de su deudor y los ponga en manos de la justicia de forma y manera que sean conservados y el deudor no pueda distraerlos. ¿Qué es la distracción? Para justamente seguir allanando un poco los conceptos legales. La distracción es cuando una persona tiene sus bienes y a sabiendas de que tiene una persecución jurídica, en razón, quiere evitar obviamente pagar, y esos bienes, llámese, vamos a poner un ejemplo, que tiene un vehículo que está a su nombre, los esconde, los distrae, agarra y lo pone a nombre de otra persona, hace un contrato y lo pone a nombre de otra persona a los fines de que cuando el acreedor vaya a ejecutar esa sentencia, el deudor no tenga, el deudor no tenga nada que deber, o sea, no tiene nada ese que... inmueble a su nombre, ¿verdad? No tenga ese bien mueble o inmueble a su nombre y por lo tanto no tiene nada que embargar el acreedor. Como comentaste que ibas a definir más adelante los diferentes tipos de embargo, pues nada, te da la oportunidad. Sí. Bueno, hay varios tipos de embargo. Está el embargo retentivo. El embargo retentivo tiene la particularidad que la persona, el acreedor que persigue los bienes del deudor, tiene la oportunidad de retenerle esos bienes al deudor mediante una ordenanza judicial, mediante una sentencia. Esos bienes que le son retenidos al deudor se ponen bajo un guardián judicial que es designado por el mismo tribunal o a solicitud de partes, y esos bienes quedan en manos de ese guardador y se pone posteriormente en venta en pública subasta para que el acreedor pueda cobrar los montos que ese deudor
la deuda. También está el embargo inmobiliario, que es... Ay, ese que tiene los plazos, Sandy, es el difícil. Ese tiene unos plazos que son bien Fatales. bien fatales. Y el embargo inmobiliario básicamente se trata cuando el persiguiente de la deuda hace la gestión legal sobre un inmueble, sobre un bien inmueble, por ejemplo, un apartamento. Si tiene obviamente una deuda que no ha saldado con el banco y de repente la persona no puede seguir pagando ese monto, entonces el banco se ve en la obligación de proceder a un embargo inmobiliario que no es tan sencillo como parece, sino que hay que agotar muchos procesos y tener mucho cuidado con los plazos, y yo creo que ese sería ya un tema más profundo. Sí, claro. También está el embargo a los frutos. En este caso son embargos que se hacen en los campos donde están las cosechas, donde se practica básicamente en las fincas. El ejecutivo. Que está relacionado con el ejecutivo, pero por el destino o por lo que se pretende ejecutar, son bienes que están relacionados a bienes agrícolas. También está En vez de los bienes muebles de la casa, en este caso son los agrícolas. Exactamente. Un ejemplo, tú y yo tenemos un acuerdo, tú vendes aguacate, yo te financio la venta del aguacate y la producción. Si tú me quedas mal, bueno, pues entonces yo jurídicamente hablando voy a proceder a embargarte, a retenerte los frutos de los cuales obviamente tú te beneficias y me puedes pagar en razón de la venta de esos frutos. Entonces también están los embargos de naves, que son también los embargos que se realizan en las mercancías comerciales. Hay multinacionales, como sabemos todos, que traen sus mercancías obviamente en embarcaciones. Entonces hay un procedimiento especial que se le hace a si esa compañía no ha pagado a una persona o a otra entidad que no ha honrado los pagos, bueno, pues entonces se puede hacer ese tipo de embargo y se realiza justamente a los artículos que trae en esas naves. También está el embargo conservatorio, que es un embargo que es bien objetivo porque se delimitan cuáles son los bienes a embargar. Este es muy similar también al embargo retentivo, lo único que el embargo conservatorio, a diferencia del retentivo, se ocupa justamente de bienes muebles y obviamente tiene esa diferenciación. También están los embargos comerciales, que tiene que ver también con el tema de cuotas sociales, de acciones sociales, que se realizan ese tipo de embargos, reteniendo esas cuotas sociales y esas acciones hasta tanto se determine el tema de liquidar las mismas para que para que el acreedor pueda cobrar esa creencia. También está el embargo en reivindicación, que lo intenta el propietario que ha sido desalojado o despojado de una cosa. Este embargo no persigue cobro de dinero, sino que lo que persigue es la devolución de la cosa de la cual fue despojada. Excelente. Eso se lleva más a cabo en materia de desalojo. Es muy frecuente ver el tema del embargo en reivindicación. También está, finalmente, el embargo del deudor transeúnte, que es básicamente una persona que adquiere una deuda en territorio dominicano y entonces se establece un procedimiento especial para cobrarle esa creencia a ese deudor que por su condición de no residir en la República Dominicana, hay un proceso especial para que esa persona establezca un domicilio ad hoc aquí y se proceda justamente con un embargo, con su respectivo embargo. Para los estudiantes que nos están observando, ¿cuáles son las leyes o cuál es la ley, ¿no?, que regula la ejecución de los embargos? Bueno, el embargo en la República Dominicana está presidido por el Código de Procedimiento Civil en su título sexto. El artículo 545 de dicho código empieza estableciendo lo que es justamente los títulos ejecutorios, lo que son las obligaciones y cuáles son los tipos de formalidades que se debe de llevar a cabo o que el legislador y quien va a pretender a apoderar los tribunales ordinarios para hacer una ejecución deben de tomar en cuenta. También está en la actualidad la ley 396-19, que es una ley especial, la cual regula el tema de los embargos.
Esta ley tiene un carácter, por así decirlo, arbitral entre lo que es el Estado dominicano y obviamente los ciudadanos que se ven envueltos en este tipo de procesos. Esa ley viene prácticamente a regular, a mediar justamente lo que es la parte perturbadora del embargo. Y cuando hablamos de perturbación, a lo que hemos participado en un embargo, sabemos muy bien que esa perturbación está relacionada a esa llamada de atención pública, que un ejemplo, vayan a tu casa, un grupo de personas desconocidos, es un tema tedioso, es un tema público que te evidencia delante de todos y obviamente se van a llevar tus pertenencias y se van a llevar todo lo que tú tienes en tu casa, o si tú tienes un comercio, van a ir a ese comercio y te van a ejecutar, y de repente la gente está en el centro comercial o en tu departamento de comercio y se dan cuenta de eso, y es algo que verdaderamente moralmente te causa un daño moral y un constreñimiento que verdaderamente el legislador contempló, o el Estado dominicano contempló a través del legislador, poder regular eso, aunque en la práctica y actualmente eso no sea tan real como lo plasma la ley. Exacto. Quisiéramos saber cuáles serían esas irregularidades o perturbaciones que causan la ejecución en un embargo. Bien, las irregularidades, yo pienso que la primera irregularidad que pasa en un embargo es cuando esa persona que contrae esa deuda y obviamente se descuida. Yo considero que la primera perturbación es justamente cuando tú ves que van un grupo de personas que justamente por lo regular, y esto hay que decirlo aquí, son personas que no gozan de una sana conducta. Lo voy a decir literalmente, son delincuentes. Son personas que la mayoría son de personas que no tienen un aspecto contemplativo con respecto al trabajo que van a hacer. No son profesionales que se dedican a este tipo de trabajo, sino que son personas que tienen una personalidad cuestionable, que son un grupo de ellos que se van a un comercio, van a una casa, hacen el embargo y lo hacen sin la debida ética profesional, a veces también, o la mayoría, sin guardar respeto, y la mayoría de veces se llevan más de lo que la sentencia establece. Por ponerte un ejemplo, yo tuve una experiencia hace básicamente un mes donde fueron y embargaron a una tienda y ellos agarraron sin ningún tipo de contemplación de la formalidad de que hay que hacer un levantamiento, un inventario de las cosas que se sustrae, que eso es lo que establece la ley. Y ellos tomaron todos los bienes de la tienda y nosotros, calculando en ese momento, se llevaron más del triple de lo que decía la sentencia que tenían que ejecutar. Wow. Ejecutaron sin ningún tipo de conciencia. Sin conciencia. Y lo peor del mundo es que el fiscal estaba allí presente, viendo esa situación y no hacía nada. O sea, vemos cómo el Estado dominicano, hasta cierto punto, es un poco permisivo y diría yo hasta pusilánime ante una situación como esa, porque no es que no se ejecute, porque obviamente quien está ejecutando un embargo ejecutivo está ejerciendo un derecho que la misma ley le confiere. Claro, y es la víctima, porque a él es que le deben. Exactamente, en principio él es la víctima, aunque no sería bien aplicado por el material civil, pero sí funge como una víctima por el hecho de que obviamente a él es que le deben. Pero no por eso puedes abusar. No por eso tú puedes rayar en el abuso y en el indecoro que puede caer la persona que está siendo afectado o le están ejerciendo un embargo. ¿Cuáles son las vías legales que establecen las leyes dominicanas para evitar un embargo, para evitar un potencial embargo? Bien, las diferentes vías son muy amplias. Nosotros podemos ver incluso que el Código de Procedimiento Civil se encarga de establecer un subtema con respecto sobre los incidentes del embargo. O sea, hay un sinfín de incidentes que tienen que ver con la relación de los plazos que se deben de respetar. Pero por poner un ejemplo o varios ejemplos pragmáticos para que las personas que nos sintonizan puedan tener más o menos una idea, un ejemplo en materia laboral,
si si a ti te condenan laboralmente, si una empresa la condenan laboralmente, esa empresa, para evitar ser embargada, luego de que le notifiquen la sentencia, tiene que depositar o consignar lo que es un duplo. Un duplo es el doble de la sentencia que va a fungir como una garantía de esa acreencia. Correcto. O sea, si te notifican una sentencia de 100 mil pesos, El duplo, 200.000. la empresa primero debe demandar la suspensión, porque en materia laboral el recurso puro y simple, el recurso de apelación no suspende. Tiene que demandar Una demanda de suspensión. una demanda en materia civil, por ejemplo, tú recurres y obviamente el recurso es suspensivo de la sentencia, pero en materia laboral no. En materia laboral tú recurres y conjuntamente con el recurso de apelación tú tienes que interponer una demanda en suspensión de la ejecución de esa sentencia y ante el juez de los referimientos. El juez de los referimientos te va a otorgar un auto en virtud del cual te autoriza a ti depositar el duplo, pero también en ese mismo auto ordena, obviamente, la suspensión provisional de la ejecución de esa sentencia hasta tanto tú deposites el duplo. Ese duplo, obviamente, tú lo consignas en un banco nacional y, obviamente, luego que te dan esa certificación de que el duplo está garantizado, entonces esa certificación tú la notificas a los abogados del trabajador o del ex trabajador y ya, obviamente, tú te evitas un embargo. O sea, Mediante eso es materia un laboral. certificado de depósito, ¿verdad? Exactamente, un certificado Excelente. que haga constar que se depositó el duplo por ese concepto. Bueno, Sebastián, realmente te agradecemos tu tiempo. Realmente fue un contenido de valor para esos abogados y estudiantes que querían aprender sobre los embargos. Te esperamos por aquí nueva vez. Entendemos. Pedro, que Sí. sería en lo adelante, sería interesante hacer episodios por los tipos de embargos en Sí, claro. específico. Vamos a hacerlo Sí, así. yo considero que sí. O sea, yo creo que Porque cada cual tiene A mí me su- interesa su mucho en el característica. retentivo, podríamos hacer una conversación muy fluida, yo porque trabajé 7 años en la banca y en el inmobiliario para detallar esos plazos que dijimos que eran Sí. graves y que hay que tener muy en cuenta para que ese procedimiento no se lleve a cabo a la perfección. Podemos iniciar con el retentivo y el inmobiliario. Y claro que sí, siempre esperarte por aquí con cualquier tema. Siempre eres bienvenido y Gracias. de verdad que gracias por tu tiempo. Esperamos volver a tenerte por acá y recordarle a todas las personas que nos sintonizan que un abogado sin aprendo derecho es como un obrero sin herramientas. O sea que ya lo saben.